Hola, ¿qué tal amigos? Estamos desde YouTube transmitiendo desde su canal Trascender y hoy estamos en el curso de trigonometría para platicar sobre las funciones trigonométricas. Yo soy el profesor Jesús Oliver Sánchez e iniciamos. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, vamos a aprender a identificar las funciones trigonométricas. ¿Para qué nos sirven las funciones trigonométricas? Bueno, sirven para poder calcular los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene la característica de tener una hipotenusa, de tener dos lados que son los catetos, ¿verdad? Y la característica del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto entre los dos catetos. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Bueno, tenemos la función seno, coseno, tangente, cosecante, secante y la función cotangente. La inversa de la función seno es la cosecante, la inversa de la función coseno es la secante y la inversa de la función cotangente es la cotangente. Recuerda, estamos en nuestro canal Trascender. Te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. Bueno, recordemos nuevamente y repasemos. La función seno, su inversa es la función cosecante. La función coseno, su inversa es la función secante. La función tangente, su inversa es la función cotangente. Continuamos. Funciones trigonométricas. Algo muy importante es que una función trigonométrica siempre va acompañada de un ángulo. Puede ser alfa, puede ser beta. Vamos a trabajar con seno de alfa. Seno de alfa nos representa el cateto opuesto entre la hipotenusa. La función coseno de alfa nos representa el cateto adyacente entre la hipotenusa y la función tangente nos representa el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Identifiquemos siempre el lado mayor del triángulo, siempre va a ser nuestra hipotenusa. El que está pegado al ángulo alfa es el cateto adyacente y el que está al frente de alfa es el cateto opuesto. Continuamos. Nuevamente recordemos, una función trigonométrica siempre va acompañada de un ángulo. Ahora la función cosecante de alfa es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. La función secante de alfa es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la función cotangente de alfa es igual a el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Recordemos siempre, el lado mayor es la hipotenusa, el que está pegado al ángulo es el cateto adyacente, en este caso con respecto a alfa, y el que está enfrente de alfa es el cateto opuesto. Observemos la flechita, el lado mayor es la hipotenusa, posteriormente el que está pegado al ángulo es el cateto adyacente, y el que está enfrente, nuevamente, recordemos que es el cateto opuesto. Estás en tu canal Trascender. Funciones trigonométricas. Las vamos a ver ahora de manera abreviada. En algunos textos las manejan de esta manera. Debes identificar seno, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto, secante, hipotenusa entre cateto adyacente y cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto, donde
De manera abreviada vamos a tomar como H como hipotenusa del triángulo, CO como el cateto opuesto al ángulo y CA como cateto adyacente. Entonces, seno CO entre H, coseno CA entre H, tangente CO entre CA, cosecante igual a H entre CO y secante igual a H entre CA, cotangente igual a CA entre CO. Solo aplica en triángulos rectángulos. Vamos a trabajar con un ejemplo para poderlo comprender mejor, donde le vamos a dar valores al triángulo rectángulo de 5, 4 y 3. Recordemos que el valor de 5 es para la hipotenusa porque es el lado mayor. En este caso vamos a trabajar con el ángulo alfa, y al ser alfa, entonces 3 se convierte en el cateto adyacente y el 4 se convierte en el cateto opuesto. Recordemos, seno de alfa igual a cateto opuesto entre hipotenusa, por lo tanto sería 4 entre 5. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, por lo tanto sería el valor de 3 entre 5, que vale la hipotenusa. La tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, por lo tanto su valor sería 4 entre 3. La cotangente de alfa es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, es decir, 5 entre 4. La secante de alfa sería igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, que sería 5 entre 3. Y la cosecante de alfa sería igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, es decir, 5 entre 4. Es así como quedaría la solución de este primer ejemplo. Recuerda que el lado mayor es nuestra hipotenusa, el lado que está pegado al ángulo alfa es el cateto adyacente y el que está enfrente de alfa es el cateto opuesto. Continuamos con un ejemplo 2. De manera práctica, para que veas su aplicación en tu vida cotidiana, el problema dice lo siguiente: un electricista está a 8 metros de un poste que tiene una altura de 6 metros. Si el electricista quiere colocar una escalera desde donde está a la punta del poste, calcular, inciso A, lo largo de la escalera, inciso B, el ángulo de inclinación que debe tener la escalera. Estás en tu canal Trascender. Suscríbete y activa las notificaciones. Continuamos. Tenemos de manera real el poste. Tenemos su altura, que son 6 metros. Tenemos la distancia. Vamos a ver dónde está el césped, que son 8 metros. Tenemos la escalera, la cual se está recargando en lo que es el poste. Tenemos la figura de nuestro invitado, el electricista. Y lo que nos piden es el ángulo de inclinación que tiene la escalera con respecto al suelo y el largo de la escalera. Para esto vamos a calcular este ángulo alfa. El cateto opuesto vale 6 y el cateto adyacente vale 8. Nos piden, en este caso, el largo de la escalera, que nos representaría en este triángulo rectángulo nuestra hipotenusa. Vamos a trabajar con la función tangente. ¿Qué nos relaciona la función tangente de alfa? Bueno, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que vale 6 entre 8. De aquí vamos a despejar a alfa y tenemos la función inversa tangente a la menos 1, inverse tangente a la menos 1, y la relación 6 octavos. Si esto lo dividimos, sería 0.75,
Nos apoyamos con nuestra calculadora científica y ponemos la inversa, tangente a la menos 1, y nos va a dar que el valor de alfa es igual a 36.86 grados. Luego, teniendo el valor de alfa, nos vamos a ayudar de la función seno, que nos representa el cateto opuesto entre la hipotenusa. De aquí vamos a tener que realizar un despeje, donde h, que está dividiendo, va a pasar del lado izquierdo multiplicando, y seno de 36.86, que es un dato que encontramos anteriormente, va a pasar del lado derecho dividiendo. Entonces, de estar multiplicando pasa con su operación inversa, que sería la división. Y tenemos la división de 6 entre seno de 36.86, y con el apoyo de nuestra calculadora realizamos la división y nos da 10.16 metros, que es la longitud de nuestra escalera. Con esto terminamos la explicación de las funciones trigonométricas. Yo soy el profesor Jesús Oliver Sánchez. Estamos en el curso de trigonometría y te recuerdo que el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Muchas gracias por escuchar. Estamos en contacto.